Hola chicas y chicos de sexto básico, les habla su profesor Javier Bastías, el profesor de Historia y Ciencias Sociales. Primero que todo, como siempre, espero y deseo que se encuentren de lo mejor, protegidos, cuidándose en su casa, haciendo caso a las indicaciones, ¿cierto? Para que pronto, más pronto que tarde, nos encontremos nuevamente en la sala de clases, donde vamos a estar obviamente mucho más cómodos para llevar a cabo las clases. Así que mientras tanto, les mando mucha fuerza, mucho ánimo para que sigan dándole con las ganas y las buenas intenciones que han mostrado hasta el momento. Así que ánimo chiquillos que juntos, cierto, pensando en los demás, se va a poder salir adelante. Bueno, el día de hoy este videíto está trabajado en base al material de aprendizaje número 6. Este material de aprendizaje, esta presentación, ustedes las van a tener y además esta presentación PPT, ¿cierto? Va a tener el objetivo, ¿cierto?, de trabajar en la unidad número 2. Ya comenzamos la unidad número 2, chicas y chicos, de este contenido que lo pueden reforzar constantemente en el texto 2020 de historia, ¿cierto? Desde la página 54 en adelante parte la unidad número 2 como tal y aquí vamos a poder reforzar, ¿cierto? Y llevar a cabo los contenidos que necesitamos ver. El objetivo de hoy, ¿cierto?, es explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile. Principalmente ese es el objetivo y está trabajado en base a lo que ustedes ya conocen como la actual Chile, con la forma de organizarse que hemos visto hasta el momento, con toda la unidad pasada y todos los contenidos que hemos visto. Y en este momento vamos a comenzar a trabajar en torno a cómo se llegó de ser una colonia española, como lo sabemos, pasamos de ser una parte de la propiedad de España, del rey de España, a ser un país libre, independiente, que finalmente se puede organizar como ustedes ya muy bien lo saben. La ruta de trabajo de hoy día, ¿cierto? Es el objetivo, que es el que vamos a trabajar. Ustedes van a revisar después una activación de conocimientos y vamos a trabajar el día de hoy. Yo les voy a hacer la explicación de este videito en una presentación Genially. Este videito lo van a poder encontrar acá y ustedes tienen que hacerle clic a ese link, a ese enlace y los va a llevar a la presentación que vamos a trabajar el día de hoy y que es una presentación interactiva. Así que mucho ojo, yo se los voy a explicar más o menos cómo funciona y ustedes pueden, cierto, después trabajar en base a eso. Bien, esta es la presentación Genially que ustedes van a poder acceder y es una presentación interactiva. Y la clase de hoy, cierto, es el proceso de independencia de Chile. Primero que todo, proceso. El proceso es algo que quiere decir que no se da de un día para otro. Es etapa por etapa, escalón por escalón para poder llegar a una meta. Eso es fundamental que lo entiendan. Por eso es un proceso. Es algo largo que se da por etapas, que se da trabajando, ¿cierto?, constantemente para llegar a una finalidad. En este caso, el proceso de independencia de nuestro país, el proceso de independencia de Chile, va a ser algo que se va a trabajar durante años y que finalmente, ¿cierto?, se corona o culmina con la independencia total de Chile, convirtiéndose en un país libre e independiente que se puede gobernar por sí mismo. Antiguamente se gobernaba por España, recuérdense. Ya chicos, la presentación se basa en estos 10 temas que hemos trabajado, o sea, que vamos a trabajar en esta presentación y de aquí en adelante, donde pueden ustedes ver que es un índice interactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted aquí en estos cuadritos, usted le da clic, por ejemplo, al objetivo y los va a llevar obviamente acá al objetivo y se va a explicar. El objetivo del día de hoy de esta clase va a ser conocer los antecedentes y factores tanto internos como externos de la independencia de Chile y también conocer las características del desarrollo de de las distintas etapas de este proceso. Cuando ustedes ya terminen, ¿cierto? O ya vean esto, ustedes le pueden apretar aquí donde dice índice, le hacen un clic y vamos a aparecer nuevamente en este índice interactivo. Un ejemplo, vamos a la organización social, usted le da un clic, va a aparecer todo esto de elementos que va a contener
Y nos vamos a, nuevamente cuando ya terminemos de utilizarlo, al índice. Antecedentes, por ejemplo, van a aparecer esto y finalmente nos vamos nuevamente acá a este índice general. ¿Ya, chicas y chicos? Primero que todo vamos a empezar con los conceptos clave que son fundamentales para entender este elemento. Uno de los elementos principales va a ser el concepto de la idea de emancipación. Emancipación quiere decir liberación respecto de un poder, de una autoridad o de una tutela. La emancipación es salir de la influencia de algo superior. En este caso, llevado a los contenidos de la clase, Chile, el país de Chile, ubicado en América del Sur, ¿verdad? Va o quiere independizarse de España, de este país europeo. Por lo tanto, esa emancipación es que Chile quiere liberarse. Muy bien. Otro concepto fundamental que lo vamos a ver constantemente va a ser la idea de independencia. La independencia es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro del que solo formaba una parte. Chile y varios países de América formaban parte del territorio o del gobierno español. Prácticamente España, el rey de España, era dueño de todos los territorios de América. Lo que va a suceder es que Chile quiere la emancipación y cuando logra esta emancipación inmediatamente se independiza. Y se independiza y se transforma en un país libre, independiente y soberano. No depende de absolutamente ningún otro país. ¿Ya? Nuevamente los vamos al índice, ¿cierto? Y vamos a recordar, a activar los conocimientos. Recordemos que Chile, o la historia de Chile, se encuentra una etapa que se llama la conquista. La conquista, ustedes la vieron el año pasado en contenidos de quinto básico, la conquista es el proceso de cuando llega por primera vez el primer español conquistador, en este caso fue Diego de Almagro, ingresa a Chile, pero finalmente llega Pedro de Valdivia y funda las primeras ciudades, ¿cierto? Funda en nombre de España. Por lo tanto, ese es el periodo de conquista que va a funcionar hasta 1598, cuando los araucanos, los mapuches, ¿cierto?, expulsan a los conquistadores del sur de Chile, de la Araucanía, y definen el territorio de conquista. España no va a poder seguir conquistando al territorio chileno y se va a quedar desde el norte de Chile y Perú, porque Perú también era de España, hasta el río Biobío como límite natural. Ese hecho, de 1598, con el desastre de Curalaba, va a marcar el fin de la conquista que había empezado aproximadamente en 1536, 1541, cuando se funda por primera vez la ciudad de Santiago de Chile el 12 de febrero. Posterior a esa etapa, que se llama la etapa de la conquista, viene la etapa de la colonia. Ya también son contenidos que pueden reforzar del año pasado. Y la etapa de la colonia es la segunda etapa de la historia de Chile, ¿verdad? Y de América, porque también la colonia se vive en América y que abarca aproximadamente del periodo de 1600, de 1598 en adelante hasta 1810. Este periodo, ¿cierto? Comienza como les comentaba, con el desastre de Curalaba y termina, ¿cierto?, con la primera Junta Nacional de Gobierno, con lo que se celebra, ¿cierto?, la independencia de nuestro país. ¿La colonia qué era? Era una forma de relación hispano, o sea, español, con los indígenas, donde los españoles conquistadores ya no se dedican a conquistar, a destruir, a luchar constantemente con los indígenas, sino que hoy, o en este momento en la colonia, se dedican, ¿cierto?, a consolidar, a formar, a crear una sociedad. Mayormente, ¿cierto?, que después vamos a ver que va a ser de carácter mestiza. Ustedes ya saben qué es esto, pero se los refuerzo. Ser mestizo, ¿cierto?, es la mezcla entre, ¿cierto?, la gente europea, hispana,
con los indígenas, con los naturales de estos territorios, y cuando se juntan, ¿cierto? Y nace una nueva mezcla, ¿verdad? Que van a ser conocidos como mestizos, mitad europeos, mitad naturales. Por lo tanto, la población de esta época va a ser mayoritariamente mestiza. Recordemos que van a existir un orden jerárquico, como dice acá, de una sociedad en castas, según la etnia o el lugar de tu sangre, ¿cierto? Donde los españoles y los criollos eran los privilegiados. Los españoles, obviamente, son las personas que vienen de España y son 100% españoles y vienen a vivir a América, que principalmente son conquistadores en su comienzo. Los criollos son los que son hijos de españoles, madre y padre español, pero nacen en el territorio americano. Ellos van a ser conocidos como criollos, que no son españoles, son criollos. Eso es importante destacar. También vamos a encontrar los mestizos, que es la mezcla, ¿cierto?, entre el europeo o el criollo y el indígena, o el natural, y van a ser este mestizo. Y finalmente también vamos a encontrar a los naturales, a los indios, como le decían ellos, los indígenas, y finalmente negros o esclavos. Como vemos, la sociedad de la época era una sociedad fuertemente estamentadas, estamentos, que son los grupos o las castas de cada escalón social, siendo los españoles los más privilegiados y los indígenas y los negros, esclavos, los menos. Como pueden ver aquí, ustedes al pasar por acá encima va a aparecer un video o que pueden directamente revisarlo en YouTube y van a poder revisarlo con calma en sus hogares, ¿ya? Nuevamente nos vamos aquí al índice y podemos ver los demás elementos. Principalmente quiero que veamos el día de hoy qué es el proceso de independencia. El proceso es un proceso de muchos años, ¿cierto? Y etapas en las cuales Chile y otros países de América, eso es importante tener en claro que no solamente sucede en Chile, sino que en varios países de América, dejan de depender del país español, de la corona española. ¿Y para qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? ¿Con qué fin? Va a ser puntual. Por ejemplo, elegir sus autoridades. También crear sus propios símbolos patrios, no depender de los símbolos patrios de los otros, de los españoles en este caso. Crear su propia constitución y dirigir su economía. Y, señoritas y caballeros, ustedes ya conocen ese elemento. La constitución es el elemento fundamental y principal de cada país. Cuando Chile se independiza, en 1810, inmediatamente se intentan crear constituciones para declarar que Chile es un país independiente. Por lo tanto, es fundamental entender aquello. Otro elemento importante que vamos a poder ver es lo que yo les comentaba, la organización social durante la colonia. Españoles en la cabeza, criollos, después mestizos, mulatos, zambos y otras cruces que son los cruces entre estas dos castas y los indígenas. Los indios, ya, que son los indígenas, las personas que vivían en nuestra tierra, y finalmente los esclavos que venían de África principalmente, que eran esclavos. Vamos a ver también que los antecedentes de la independencia son aquellos hechos que suceden, sucesos, que influyen para que los americanos busquen la independencia cuando se produce la captura del rey español. Vamos a ver que existen razones internas y externas que explican la independencia de nuestro país. Eso va a ser revisión, ¿cierto?, para que ustedes trabajen en sus hogares respecto a estos contenidos y posteriormente vamos a trabajarlos y a desarrollarlos mejor y las dudas en la clase online. Me despido, por lo tanto, señoritas y caballeros, con un muy fuerte y afectuoso abrazo muy grande. Espero que estén muy bien, que se sigan cuidando. Ahora abríguense, que se vienen los fríos, ¿cierto? Para que pronto nos veamos en la clase, en el colegio. Cualquier duda, ¿cierto? La trabajan, la anotan para la clase online y ahí las desarrollamos. Un muy fuerte abrazo, chicos, que estén muy bien.